¿Qué va a ocurrir en el día 46 cuando vence el plazo que puso Estados Unidos para que México controle los flujos migratorios? ¿Volverá la amenaza de las represalias? ¿Habremos logrado controlar los flujos? ¿Estamos haciendo lo correcto? ¿Es esta medida, es esta estrategia, esta táctica la correcta para resolver el problema de la migración o solo es un asunto de contención temporal? Esto es Desde la Trinchera. Comenzamos. El tema de la migración se puso en el centro ya de las relaciones entre México y Estados Unidos. Como usted ya sabe, el presidente Trump amagó con grabar con el 5% todas las importaciones mexicanas si México, si este país no llegase a controlar los flujos migratorios que vienen principalmente de Centroamérica. Del tema vamos a hablar hoy con la senadora Lucía Mesa. Ella es secretaria alterna del Parlatino, está estrenando ese cargo y hace poquito estuvo en Panamá, abordó precisamente este tema y mi socio y yo le vamos a preguntar cuáles serían las soluciones, qué es aceptable y qué es no, porque tengo que no es de todo este problema que se ha suscitado alrededor de los flujos migratorios, sobre todo en el pronunciamiento del Parlatino se subraya que son inaceptables las represalias económicas que están ejerciendo para obligarnos a controlar los flujos migratorios. Senadora, buenas noches y adelante con un primer comentario. Rubén, Francisco, muchas gracias por esta invitación. Para nosotros es muy importante hablar de este tema y sobre todo tener en cuenta las causas que originan precisamente este tipo de flujos migratorios. Una declaratoria que precisamente se logró del Parlatino precisamente fue esa, ¿no? Que no nos dejáramos el respaldo total a México para no dejarse, pues ahora sí que intimidar y mucho menos ceder ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio que pues ahora se va a ratificar próximamente en el Senado de la República. En ese sentido, la declaratoria del Parlatino fue en que los flujos tienen que ser ordenados, seguros, respetando siempre los derechos humanos y sobre todo los tratados internacionales, que es algo que México ha promulgado. De hecho, pues prácticamente la declaratoria del Parlatino, precisamente sus principios, se basan en esa parte que tiene que ver con la no intervención y el respeto de los pueblos. En ese sentido, pues es como sale esta declaratoria en respaldo a México ante esta pues evidente negociación y amenaza que tenemos precisamente del presidente Donald Trump. Que no se mezcle la parte político-electoral con un tema que es netamente comercial, porque finalmente pues sí somos socios comerciales importantes, México, y pues de alguna manera el tema de la frontera sur, pues de alguna manera nosotros también estamos convencidos de que sí se tiene que regular. Sabemos que tiene que haber un control de quiénes entran, cómo entran, y de alguna manera pues que México está contribuyendo sobre todo al respeto de los derechos humanos de los migrantes. Senadora, de alguna manera estas presiones de Estados Unidos, esta amenaza de ponernos aranceles a todas las importaciones mexicanas, pues de alguna manera funcionó, porque el control migratorio ya está más enérgico, más fuerte. Incluso al arrancar su campaña, el presidente Donald Trump hasta porras le echó a México. Bueno, de hecho yo quiero comentar. Primero tendríamos que entender el origen. O sea, los migrantes de los países que ya sabemos que no tienen esas condiciones, Honduras, Guatemala, El Salvador, que precisamente no tienen esas condiciones de desarrollo económico donde la gente pues no encuentra oportunidades. Es decir, no es una migración que realmente ellos quieran, es una migración prácticamente forzada porque en sus países no encuentran esas oportunidades de educación, de salud, de desarrollo.
de poder, pues ahora sí que tener pues una vida digna, una vida tranquila, con un sustento que les permita salir adelante. Otro tema importante también es el tema de la violencia que se ha generado precisamente en esos países, precisamente por la falta de desarrollo, por la falta de desarrollo económico, de infraestructura. Hay algunos acuerdos precisamente de la CEPAL, donde de alguna manera pues, se está proyectando que se haga una inversión importante en esos países para que se encuentren las condiciones necesarias para que la gente no tenga que emigrar, no tenga que poner en riesgo su vida, porque también eso es muy importante. Diario o casi 2 veces por semana pues nos encontramos con noticias terribles, ¿no? Como esta de Veracruz de la semana pasada, ¿no? Esta semana, donde encontraron casi 800 migrantes en 4 trailers, ¿no? Donde van niños pequeños, inclusive solos, sin el acompañamiento de un adulto. Pues esta situación sí es una situación grave, de verdad, es una crisis de derechos humanos, una crisis de migración que pues de alguna manera se debe de atender, ¿no? Y sobre todo las causas. En el Parlatino hubo dos invitados especiales, que fue la República de China y Qatar, donde de alguna manera ellos mostraron precisamente también esa preocupación, ¿no? De este fenómeno migratorio que no solamente se vive en Centroamérica, ¿no? Sino en algunas otras partes del mundo, y donde ellos de alguna manera también están dispuestos a generar inversión, a generar empleos, precisamente en todo lo que es toda América Latina y la cuenca del Caribe, ¿no? Inclusive se planteó de manera muy concreta el tren Panamá-México, ¿no? Que es uno de los proyectos que están pues ya generando de alguna manera pues cierto interés para poder invertir en esos países. Más que ordenar la migración y todo, ¿cómo vamos a hacer cómo nos ven en el Parlamento latinoamericano que hayamos cambiado el discurso de que los hermanos centroamericanos podían pasar, transitar, se les daba hasta un documento para que llegaran a la frontera y todo? Y ahora, claro, una visa humanitaria. Entonces ahora de pronto se pone un tapón y se dice a partir de ahora lo que se hace en todo el mundo, ¿eh? Porque ahora no podemos llegar a Groenlandia y decir aquí llegamos a Groenlandia y punto. No, hay que llevar sus papeles, hay que tener visa. Sí, así ha sido y así debe ser. Pero es que no habíamos sido así antes. O sea, durante años hicimos la bandera humanitaria, ahora la cambiamos. ¿Cómo vamos a nuestros hermanos en el Parlatino, cómo los vamos a convencer? ¿O están convencidos? ¿Ya los convencimos? Bueno, de alguna manera ahorita la declaratoria que se hizo precisamente fue en el tema de que, bueno, de que México no se dejara, pues vamos a decirlo, sí, intimidar precisamente con esta amenaza del 5% de los aranceles a todos los productos mexicanos, que eso pues hubiese traído una crisis muy importante, sobre todo para el campo, la parte de la manufactura. Para nosotros. O sea, efectivamente, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido pues se tomó una decisión de Estado. ¿Y cuál fue esa decisión? Proteger la economía primero de los mexicanos, ¿no? Que a mí me parece que pues, el presidente en este caso pues tuvo que tomar esa decisión, porque de alguna manera pues era proteger la economía y mandar también un mensaje claro de que en México también hay certeza para poder invertir. Que tenemos que reforzar la frontera sur, pues bueno, de alguna manera sí fue uno de los compromisos que se establecieron. Precisamente también el presidente Andrés Manuel va a tener una reunión con el presidente electo de El Salvador en próximos días, precisamente para ver cómo podemos coordinar esta situación, porque bueno, nuestra Constitución es muy clara, ¿no? En el sentido de que pues bueno, la gente pueda pasar libre tránsito respetando sus derechos humanos, o sea, no hay, en ese sentido no va a cambiar. Lo único que están haciendo en este caso el Ejecutivo Federal es regular ese tránsito, o sea, no es saber quiénes entran también, o sea, tener un control que a lo mejor antes no se tenía. Claro, ¿no? Había que haberlo tenido siempre, yo creo, ¿no? Pues yo no sé si antes había o no había un control, porque pues antes no teníamos a lo mejor estos datos ahorita de esta crisis, yo digo que es una crisis humanitaria la que se está viviendo. Bueno, ese es otro de los temas, ¿no? Y él lamentablemente pues ha fomentado una política de odio hacia los migrantes, ¿no? No solamente de los mexicanos, sino en general de todos los centroamericanos. En este sentido, pues lo que nosotros hemos dicho y hemos reiterado
es que no se vale mezclar los temas político-electorales, porque bueno, el señor está en campaña. Hoy dijo, vamos a mejorar América. Bueno, se supone que pues América somos todo el continente y no nos quiere ni a los mexicanos ni a los centroamericanos. Entonces, está basando su campaña en América, que es para los estadounidenses, sin contar que pues bueno, ¿no? Todo el continente pues forma parte de eso, está contradictorio, pero bueno, nosotros Como México no debe ser solo para los mexicanos. No, claro que no, pero me parece que el tema sí debe de ser, pues regulado de alguna manera, claro. Y debemos de permitir, o sea, porque finalmente es un derecho humano, es un derecho fundamental. La movilidad. De que todo, por supuesto, tú tienes el derecho, y sobre todo nuestra Constitución es muy clara en ese sentido, que toda persona extranjera tiene derecho de transitar por el territorio mexicano. Como bien lo dijo Porfirio Muñoz Es Ledo. totalmente correcto. ¿Está usted de acuerdo con Porfirio? Por supuesto. Con Porfirio Muñoz. Claro. Senadora, sí. no pagamos un precio muy alto. Este asunto, por ejemplo, de estar obligados o comprometidos a recibir a todos los migrantes que crucen la frontera, que Estados Unidos devuelva a México, tener la obligación de darle sustento, educación, salud, mientras se resuelve su situación en Estados Unidos de asilo. Esto, si no es tercer país seguro, mucho se le parece. Entonces, siento que el precio que hemos pagado por evitar los aranceles fue demasiado alto, ¿no? Pues bueno, yo en ese sentido, yo creo que México no debe de convertirse en ese tercer país seguro. Evidentemente, pues se tendrán que generar las condiciones y todo, pues un ordenamiento, ¿no? Que nos permita a los migrantes que sean deportados de Estados Unidos, pues darle ese trato humano, ese trato digno, como usted bien lo comenta, pues el tiempo que sea necesario mientras se puede resolver su situación migratoria, a lo mejor en otro país que hayan solicitado, no solamente Estados Unidos. ¿Cuántos podemos recibir? ¿100,000, 200,000, 300,000? No sé cuál sea la capacidad. Ya habló Trump de que va a deportar millones. Bueno, no tengo el número exacto que yo pudiera decirle. Bueno, tenemos capacidad para recibir tal es un problema, ¿no? Pues sí, porque finalmente tampoco tenemos ¿cómo se dice? Un control de cuántas personas son las que van a regresar ahorita o qué es lo que hablaban de 50,000, 10,000, 20,000, en fin, pero no hay una cifra exacta. Ahora, de los recursos que se tengan que destinar precisamente a esa situación, pues tampoco no sé de dónde vayan a surgir, ¿no? Porque evidentemente pues estamos ante un nuevo cambio de régimen, una política que trae precisamente el gobierno federal de austeridad en todos los aspectos, hablando en todos los aspectos, ¿no? Entonces sí es importante saber cómo vamos o en qué condiciones vamos a recibir a los migrantes que vayan a estar deportando. Usted lo sabe, miércoles 22:45 horas. La próxima semana, Rubén y yo con otro invitado sobre temas de actualidad. Muchas gracias, buenas noches, senadora. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.